Saludos cordiales amigos, bienvenidas y bienvenidos a compartir un video más sobre una apasionante materia como es el derecho. Hablaremos de la sociología jurídica y un tema de interés para toda la colectividad que vamos a abordar y es sobre el análisis científico del derecho. Para ello hemos preparado unas diapositivas, las vamos a compartir a continuación y lo más importante es que ustedes que están actualmente a través de las redes también puedan observar esta temática de interés para todos. Muy bien, vamos a empezar señalando que el derecho tiene toda una historia y para ello, para llegar a lo que lo conocemos en la actualidad, pues ha tenido justamente un desarrollo, un proceso, el cual vamos a tratar de ir compartiendo esas similitudes que ha tenido con la ciencia. Por eso la temática es sobre el análisis científico del derecho. El derecho y la ciencia. Bueno, hay que agradecer, por un lado, a la civilización romana que lograron estructurar el derecho como tal, como lo conocemos ahora, el sistema conceptual orgánico. Pero también hay que remontarnos hacia 3 milenios aproximadamente, cuando ya existían las primeras aproximaciones a lo que ha sido el desarrollo del derecho como tal. Ustedes pueden encontrar en la historia del derecho, por ejemplo, el código Hammurabi, que era un código mayormente utilizado de lo que se conoce por el rey de Babilonia. Y como resumen de este código, podemos decir, ustedes han escuchado la famosa ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, algo así contemplaban estas leyes. Estamos hablando de más de 1600 años antes de Cristo. Por eso es que incluso pues Jesús viene y habla de una nueva ley, una ley completamente distinta, diciendo vamos a dejar eso en el pasado. Pero eso más o menos como referencia. Y una de las características que tiene el derecho es esa evolución que ha tenido, al igual que la ciencia, es decir, todo un proceso. Por ello es importante que se haga ese análisis entre estos dos conceptos, entre estas dos materias que nos permite hacer ese análisis, ese acercamiento. Eh, Queremos señalar que Roma crea este sistema de conceptos que da forma y limita la construcción social que dominamos actualmente como derecho. Es decir, tenemos una gran herencia de los primeros pasos sobre el derecho. Vemos a Roma, por eso se estudia siempre el derecho romano como tal y toda su evolución, que va mucho más allá de la mera concepción de la norma y abarca principios, doctrina y jurisprudencia. Y ya podemos ir luego también entendiendo que nuestro sistema legal actual, lo que conocemos en la actualidad, también ha sido heredado de otras normativas o que ha tenido evolución, como el mismo derecho germánico, entre otras, o el Código de Napoleón, que es el famoso Código Civil. En fin, hay varios referentes que tenemos actualmente que nos ha permitido en lo que actualmente podemos ya evidenciar que existe el progreso del derecho como tal. Aquí vale la pena citar a una autora que hace un análisis, aunque está mayormente un poco centrado en el estudio del derecho eh, norteamericano, con algunas acepciones interesantes. Creo que su análisis habla sobre el derecho tanto como la ciencia que tienen más ascendiente en la sociedad actual. ¿Qué significa esto? Quiere decir que van creciendo, que van evolucionando, se van desarrollando y estas dos ramas, estas dos materias, el derecho y la ciencia, están claramente marcados por la racionalidad formal. Es decir, tiene un sentido, tiene una lógica, tiene una estructura. Y lo que vemos que actualmente existe y que durante la historia también se ha ido formando es ese dominio institucional y el dominio cultural. ¿Qué significa eso? En otras palabras, la gobernabilidad mayormente ha estado dada por quienes tenían cierto conocimiento de la ciencia
o la evolución de la ciencia como tal y a su vez también de quienes dominaban materias del derecho. Es por ello que se habla de estas dos características y cabe el análisis de Susan S. Silvey que nos habla justamente sobre este proceso, aunque hay quienes destacan desde otra perspectiva, no solamente desde de esta percepción o de este análisis que hace esta importante analista científica y que también lo menciona a Max Weber. Max Weber que identifica como la característica central de la conciencia moderna al derecho. Es decir, hay una diferencia de lo que también habla Max Weber entre lo que es la fe y lo que es el derecho, o hablando también de la metafísica, va mucho más allá. Es como la característica central de la conciencia moderna, es lo que vemos en la actualidad que nos permite dar como orientaciones distintas a las que se habían visto en el pasado. Otro carácter científico del derecho, no olvidemos que en 1492 se da la conquista de América y es cuando prácticamente se viene a establecer nuevas normas a lo que existía en nuestro continente. También yéndonos a otra referencia histórica, el digesto, las institutas de la Edad Media y la Edad Moderna no dejan de ser referentes importantes en este proceso de la evolución del derecho. Ya en el año 1859, en nuestro país, se instaura el Código Civil, como decimos que tiene una ascendencia del Código Napoleónico. Y otro aspecto importante que no podemos dejar de lado es el famoso sistema del common law, en inglés, que es como la ley común. La ley común que se basaba, tiene sus orígenes aproximadamente allá en el siglo XI en Inglaterra y su principal base o el origen, el sustento de esta common law es las leyes que se iban creando mayormente utilizadas para el comercio, entre otras, pero también varios sistemas legales han adoptado de alguna manera este sistema de common law. Entonces, la ley común que nace en Inglaterra. Las relaciones y similitudes entre derecho y ciencia, creo que está bastante claro porque ambas tienen relación con el método científico, es decir, el análisis de la deducción, de que exista una teoría sobre algo y que se tenga que demostrar hasta cierto punto y a partir de la deducción de una temática y las leyes están justamente desarrolladas a raíz de un proceso que ha tenido una evolución y que ha sido sometida también, como decimos, a ciertas pruebas, si cabe el término. Mismo derecho penal, vemos que las penas o las sanciones han ido cambiando, han ido evolucionando dependiendo del lugar, dependiendo las diferentes características o dependiendo si han tenido o no resultados. Es lo que pasa también con la investigación científica. También parte de este método científico. Y por eso la investigación jurídica toma un papel importante en el tema del proceso de la creación de nuevas leyes o nuevas normas. He ahí las relaciones y las similitudes entre el derecho y la ciencia, que es el objeto central de este artículo que estamos haciendo su análisis y compartiendo con ustedes. Eh, Hay algunos otros aspectos que quizás se nos quedan de lado, que podríamos profundizarlos en otra oportunidad, pero quiero destacar el objeto de estudio y las características tanto de el derecho como también de la ciencia. No olvidemos que la ciencia toma un valor importante en una construcción social, es decir, en su desarrollo, en su crecimiento, y algo similar también es lo que hace el derecho, porque permite que existe una estructura como la creación de un Estado a través de su constitución, una conformación, una organización de la sociedad, y esto también tiene un valor, un peso importante. Por ello es que la participación y el consenso social son necesarias tanto en la generación del avance de la ciencia como también en el derecho como tal. He ahí las relaciones que existen entre estas dos materias de interés. Por eso, una vez más, concluimos señalando que la investigación jurídica toma un papel muy importante en los procesos de esta construcción social y también, al igual que la ciencia, el derecho como tal tiene
esta vinculación directa o tiene ese carácter científico, si también podríamos destacarlo de esta manera, por lo que ya como conclusión de este proceso, podríamos llegar a la conclusión de que son dos materias que tienen una similitud, que están asociadas como tal y que tienen como denominador común el proceso evolutivo que ha existido, la evolución del derecho como tal, le da ese carácter científico que lo podríamos ir analizando desde distintas aristas y que nos ha permitido tener lo que actualmente tenemos el derecho como tal y que no es algo que se muere allí como actualmente existe, sino que también está sujeto a nuevas transformaciones, a evoluciones y que se pueden ir dando con el tiempo dependiendo, como ya lo habíamos indicado, las circunstancias, sus necesidades, sus requerimientos o las circunstancias en cada uno de los lugares donde están sujetos al derecho como tal. Esto es todo lo que les hemos podido compartir. Eh, Queremos agradecerles por habernos permitido llevarles a ustedes esta importante actividad. Que tengan, como siempre, el mejor de los éxitos. Nos despedimos. Este video que ha sido desarrollado de la materia de sociología jurídica. Que tengan ustedes pues un excelente inicio de semana, que la pasen muy bien. Nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Hasta pronto, se despide quienes habla, su amigo y servidor de siempre, Pablo César Intriago Cruz.